hemos sintetizado el contenido político de nuestras reivindicaciones en 8, que os la voy a contar a continuación. Son 8 reivindicaciones feministas para el 8 de marzo. La primera es que el feminismo es internacionalista y ninguna tradición está por encima de los derechos de las mujeres. Reclamamos que las costumbres culturales, normas religiosas y tradiciones nunca estén por encima de los derechos humanos. El velo es la bandera del patriarcado que envuelve a las mujeres. Demandamos un Estado laico y la supresión de los concordatos. Exigimos que sean delito las prácticas fundadas en costumbres, religiones o ideologías que supongan opresión y discriminación contra las mujeres y niñas, menoscabando su libertad, integridad física e integridad psicológica. Las mujeres provenientes de contextos islámicos rechazan ser tratadas como un colectivo marginal. Pedimos que el Estado deje de financiar entidades que tienen como objetivo homogeneizar la comunidad que provienen de contextos islámicos, condenándolos a ser una identidad religiosa. La segunda es que exigimos políticas públicas contra la brecha laboral y por las mujeres más vulnerables. El 8 de marzo es una fecha marcada por el homenaje al valor de las obreras en las fábricas. La brecha laboral, por razón de sexo, sigue siendo una realidad. Necesitamos una política pública que ponga en primera línea al empleo de las mujeres. Exigimos empleos dignos, estables y seguros para las mujeres. Acabar con la brecha salarial y de las pensiones, la feminización de la pobreza, la precariedad y los abusos en el empleo doméstico. Mujeres migrantes, con discapacidad, víctimas de violencia, en situación de pobreza, mujeres jóvenes o mujeres mayores tienen muchas dificultades para conseguir un empleo que garantice su autonomía económica. Más de 4 millones de mujeres en edad laboral se encuentran en riesgo de pobreza y o exclusión social. Más de 4 millones de mujeres. Demandamos políticas que eviten sesgos discriminatorios en los avances de las relaciones laborales y las nuevas formas de trabajo. Los gobiernos deben dedicar una parte de los fondos para el desarrollo económico a combatir de forma directa la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral y la actividad económica. El impacto de la pandemia ha tenido unas consecuencias demoledoras para las rentas de las mujeres por el abandono de los trabajos y la precarización del empleo femenino. Los últimos datos indican que la brecha salarial en la Comunidad de Madrid es del 21,6%. En los trabajos más precarios, la brecha es del 45,9% y en las pensiones del 47,7%. Tercera reivindicación. Contra la cultura de la violación. El feminismo es abolicionista del sistema prostitucional. Exige la reforma de la Ley de Libertad Sexual y denuncia la pornografía. Lamentamos el incumplimiento por parte del presidente del Gobierno de su compromiso de aprobar una ley abolicionista en la presente legislatura. Después la compañera Ana indagará más sobre esto. No queremos vivir en un Estado proxeneta que se lucra con la explotación y violencia ejercida contra las mujeres en el sistema prostitucional y que goza de la complicidad de los partidos que lo gobiernan. Exigimos la aprobación de la LOASP, que es la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional, propuesta por el movimiento feminista que ya ha propuesto este texto siendo resultado de años de reflexión y lucha en la que han participado mujeres supervivientes de la prostitución y goza con el apoyo de más de 200 organizaciones en el Estado español. La ley del solo sí es sí. En la ley del solo sí es sí, Gobierno y Legislativo han vuelto a dejar fuera de la protección legal a miles de mujeres en este país, las víctimas de la prostitución, que se mantienen como la gran zona de impunidad para la violencia sexual. Exigimos depurar responsabilidades de todos los casos
de niñas menores tuteladas por la Administración captadas por redes criminales de proxenetas. Exigimos, y de esto es verdad que no se está hablando, recuperar la protección específica para menores de entre 16 y 18 años, que ha desaparecido del Código Penal y que abre una vía para la captación temprana de menores tuteladas por el Estado. El Gobierno debe asumir responsabilidades políticas por las rebajas de las penas a los delincuentes sexuales y abordar las reformas precisas en la ley del solo sí es sí. Por ello, el Movimiento Feminista de Madrid pide la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la reprobación del presidente del Gobierno como responsable de una norma que, despreciando las recomendaciones de las organizaciones de mujeres y los órganos consultivos, ha venido a revictimizar y generar una gran alarma social. Exigimos normativa contra la pornografía, que perpetra, promueve y banaliza la violencia sexual a un lado y a otro de la pantalla. Perdón. Las feministas, esta sería la cuarta reivindicación, las feministas defendemos lo público. Sanidad y servicios sociales son un derecho. Las garantías de que el Estado amplíe los espacios de cobertura en el sistema educativo, sanitario, apoyo a la dependencia y, en general, todas las políticas de conciliación son esenciales para el acceso de las mujeres al empleo y la igualdad de oportunidades. La sanidad pública es un derecho de toda la ciudadanía. La lucha de quienes trabajan en sanidad pública, mayoritariamente mujeres, es también nuestra lucha. Defender nuestra sanidad es imprescindible para la igualdad de mujeres y niñas, para nuestros derechos de salud, para la detección de la violencia machista y de las agresiones sexuales a menores. Reclamamos que se reviertan las privatizaciones en sanidad pública, en educación y en servicios sociales, de los que una parte muy importante va a la atención a la dependencia. Quinta reivindicación. Por nuestros derechos sexuales y reproductivos, contra la explotación reproductiva y el mercado de óvulos. Defendemos el derecho al aborto, con libre elección del método farmacológico o quirúrgico, en la sanidad pública y en tu hospital, sin presiones. Exigimos acabar con la violencia obstétrica y con servicios de ginecología y de obstetricia que no garanticen el parto respetado. Demandamos la anulación de la instrucción de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la filiación de los nacidos mediante explotación reproductiva, por la que los compradores regulan un acto contrario a la ley. El deseo de tener un hijo o una hija jamás justificará el cuerpo de las mujeres como mercancías o como fábricas. Sexta reivindicación. Contra el borrado de las mujeres y la idea reaccionaria del cuerpo equivocado. Buscaremos la implicación de los gobiernos autonómicos. Rechazamos que el género sentido sea determinante en las estadísticas, en el deporte femenino o en las cuotas paritarias de representación. Ser mujer no es un sentimiento. Somos mujeres, no cuerpos menstruantes ni gestantes, mujeres. Exigimos la retirada de todos los artículos de las leyes que establecen la autoidentificación registral del sexo en las leyes nacionales y autonómicas. Exigimos también la retirada de todos los artículos referidos a la identidad de género y la de todos los referidos a las sanciones mordaza que atentan contra la libertad de expresión. Demandamos una regulación que prohíba la hormonación a menores sanos. Pasamos a la reivindicación número 7, por la coeducación y el reconocimiento cultural de las mujeres. El aumento del negacionismo de la violencia machista en los adolescentes debe ser una clara señal de alerta para toda la sociedad.
y para los responsables públicos. Denunciamos que el currículum académico invisibiliza el legado cultural de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres en esos libros? Propugnamos una educación pública y laica, que eduque en valores frente a la violencia contra niñas y mujeres, que incorpore los saberes y conocimientos de las mujeres para que niñas y niños tengan referentes del sexo femenino. Reclamamos que cese la penetración del transactivismo que perpetúa ideas sexistas en la educación a través de leyes autonómicas. Denunciamos el abandono de la coeducación afectivo-sexual que ha sido sustituida por el mercado de las identidades. Octava y última reivindicación, contra la violencia machista y la justicia patriarcal, por el fin de los feminicidios. Algo está fallando en la protección y valoración del riesgo. En los feminicidios de pareja o expareja del 2022, solo 6 de las víctimas tenían medidas de protección en vigor, pese a que denunció el 43%. Exigimos una auditoría sobre los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista y la prohibición de destinarlos a otro fin que no sea para el que fueron creados. Demandamos la creación de juzgados especializados en violencia machista y unidades de valoración forense integral en todos los territorios. En el supuesto de que se carezca de medios económicos, debe reconocerse a cada mujer víctima de malos tratos el derecho a una prestación económica suficiente. El lugar más peligroso para las mujeres es su propio hogar. 6 de cada 10 asesinatos a mujeres y niñas son cometidos por sus parejas o familiares. 6 de cada 10. Convocamos en memoria de las mujeres asesinadas por violencia machista. Nosotras, las mujeres, exigimos el fin de los feminicidios.